Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la segunda edición de este programa Semana Santa en Santa Catarina Pinula, presentado por la Hermandad de Jesús Nazareno y Señor Sepultado, que pertenece a la parroquia Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir, en el municipio de Santa Catarina Pinula, en el departamento de Guatemala, distando aproximadamente a 9 kilómetros del centro de la Nueva Guatemala de la Asunción. Mi nombre es Raúl Varillas y en nombre de todos los que hacemos posible este espacio, les agradecemos acompañarnos la noche de un martes más. Estamos transmitiendo totalmente en vivo este programa y antes de empezar directamente con el contenido del mismo, quiero a nombre de mi familia y a nombre mío propio y de mi hermano que está atrás en las cámaras, agradecer profundamente las muestras de apoyo y de solidaridad a la Junta Directiva y a la Hermandad de Jesús Nazareno y Señor Sepultado de esta parroquia por el apoyo recibido con motivo del fallecimiento de mi abuela el miércoles de ceniza. Así es que muchas gracias por haber publicado la esquela en la página, muchas gracias por haber acompañado a mi familia en un día complicado que es miércoles de ceniza, muchas gracias también por la ofrenda, por la hermosa ofrenda floral, que Dios se los pague, muchas gracias a todos por ese apoyo. El programa de hoy, cuando lo pensamos, tratamos de que usted, que probablemente no es pinulteco, o usted que es pinulteco y que desconoce seguramente algunas cosas del entorno de nuestra imaginería de pasión, pues las pueda conocer. Se encuentra con nosotros Ángel Osaeta. Yo lo he bautizado como el cronista de la hermandad, así es que solo falta que ponerlo en punto de acta esa moción. Él es pinulteco y al igual que yo, orgullosamente pinulteco. Ambos, nuestro DPI culmina con el código 0102 correspondiente al municipio de Santa Catarina Pinula, el departamento de Guatemala. Ángel, pues él ha tenido estudios de historia en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en algunas otras instituciones. Él quizá es la persona más idónea y más apropiada para hacernos su ponencia en esta noche y de poder comentarnos algunos datos que se dicen, algunos otros datos que son tangibles, que hay documentos que los sustenten, pero bien, de todo ello nos va a platicar Ángel en esta noche. Ángel, nos vamos a hacer para acá. Buenas noches, bienvenido al programa de Tu Hermandad, ya que también formas parte de la misma. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta desde un principio para todas estas actividades que se están realizando. Ángel, ¿en qué momento vos decidís estudiar historia? Toda la vida me ha gustado la historia, le debo mucho a mi abuela Linda, esas narraciones de todas las actividades que se hacían antes, de las formas de vida cotidiana de las personas de cuando ella era pequeña, ¿verdad? Entonces de ahí empieza a surgir ese entusiasmo por la historia hasta que finalmente ingreso a la Universidad de San Carlos, a la Escuela de Historia. Ángel, y un tema muy apasionante en tu caso y es el estudio de la imaginería que se encuentra dentro de esta parroquia, pero propiamente hablando de la imaginería de pasión de la Hermandad del Señor Sepultado y de Jesús Nazareno. Así es, debido al acercamiento que se ha tenido con diversos catedráticos de la universidad, Fernando Urquizú, Walter Gutiérrez, el desaparecido Gabriel Morales también, se han tenido acercamientos ahí a la historia del arte, particularmente enfocados en este municipio, ¿verdad? Como yo lo decía, soy un nativo de acá, entonces ese amor, ese cariño que a uno le infundieron desde la infancia para estas imágenes ha sido como que un punto de partida para poder investigar sobre estos temas. Bien, vamos a comenzar a hacer un recorrido por la historia de las imágenes de este pueblo de Santa Catarina Pinula. Nos vamos a hacer para acá en lo que la cámara se corre. Acá estamos en el interior de la capilla de Jesús Nazareno y Señor Sepultado. Esta capilla fue construida aproximadamente en los años 80, posteriores a los terremotos de San Gilberto del 4 de febrero de 1976. Ángel, acá tenemos tres imágenes, tenemos al Redentor cautivo, tenemos a Jesús de las Palmas y tenemos a Jesús resucitado.
Así es, con respecto a Jesús cautivo y a Jesús de las Palmas, son imágenes recientes mandadas a elaborar por el padre Federico Rodríguez cuando fue párroco de esta parroquia. Son imágenes que se mandaron a hacer con tal de resguardar las imágenes más antiguas, ¿verdad? En el caso del resucitado, cabe mencionar que en un origen no era una imagen de un resucitado, sino que fue una imagen que se utilizaba para el jueves de la Ascensión, anteriormente al Concilio Vaticano II, que se celebraba jueves específicamente. Esta imagen fue adaptada a un resucitado debido a que la imagen era imagen demandante de la hermandad, y entonces en una casa agarró fuego, por decirlo así, la imagen original de la resurrección, y entonces esta imagen es adaptada para la resurrección. Cabe mencionar que la imagen fue quitada a la hermandad por el padre Santos Belaustegui. Esta imagen permanecía en una casa, pero posterior a eso fue llevada a restaurar a un taller de Boca del Monte, según hace referencia a un documento escrito por el mismo párroco Santos Belaustegui, y la hermandad y el pueblo en general se molestó mucho, ¿verdad? Entonces fueron a traer la imagen a Boca del Monte, devolvieron la nueva que habían traído, y hasta la fecha es la que se sigue utilizando para celebrar el Domingo de Resurrección. Esta información está contenida en esta carta que el mismo sacerdote dirige a la hermandad de aquel entonces, donde le recrimina que no lo dejan trabajar, ¿verdad? Y cuestiones ahí de un poco de discordia entre la hermandad de ese entonces y el párroco, pero que lo que nos hace acá caer en la cuenta es de que la gente ama a sus imágenes, ¿verdad? Entonces ellos querían tener su imagen, su resucitado de siempre, ¿verdad? Entonces, solamente... Ángel, hay que hacer mención, creo yo, que la imagen más antigua de veneración que posee la hermandad es seguramente la imagen de Jesús Nazareno. Así es, posiblemente esta es una de las imágenes más antiguas. Tenemos referencia de una cofradía de Jesús Nazareno existente en el año de 1683, según refiere el señor obispo Francisco Peláez García, que dicho sea de paso fue párroco de Santa Catarina Pinula en los años de la independencia, y de acá fue trasladado a la silla arzobispal, ¿verdad? Entonces ya existe desde 1683 una cofradía de naturales o de indios, como se le llamaba en esa época, dedicada al culto de Jesús Nazareno. Así es, y vamos a comenzar a caminar la escalinata, las escaleras que nos conducirán hacia la parte superior de la capilla, que no es también, Ángel, hay que hacer mención, la capilla en el diseño original, ya que en la década de los años 80, pues era otra la estructura que existía acá adentro. Así es, era otra arquitectura la que se tenía acá. Fue modificada, incluso en las fotografías de esa época se puede apreciar donde el Cristo que se le llama de las Misericordias, que está al ingreso del templo actualmente, pertenece a la hermandad según los documentos, y en esa época presidía el centro de esta capilla, ¿verdad? Y a sus pies estaba la imagen del Señor sepultado que estamos contemplando ahora, ¿verdad? Recuerdo que era como de latón, ¿no? El forro, por decirlo de alguna forma, que tenía la capilla, un latón dorado. Exacto, más o menos así era, haciendo referencia, ¿verdad? Tal vez a los retablos que contó la parroquia, que según las narraciones de Thomas Gage eran aproximadamente 13 retablos, estaban ricamente decorados en plata, según las crónicas que existen de Thomas Gage, ¿verdad? No sé si te recordás, Ángel, pero en la década de los 90, finales de los 90,
a mediados, diría yo, cuando el señor Moisés Lara fungió su primer periodo como presidente y Adán López era el director de Cucuruchos. Por varios años se utilizó a un solo color el turno y ahí está precisamente la fotografía de la antigua capilla del Señor Sepultado. Exacto, así es. Incluso este señor Moisés Lara es el que manda a remodelar esta capilla, ¿verdad? Así es, y tenemos acá probablemente la imagen más venerada que tiene bajo su resguardo la hermandad, es la imagen del Señor Sepultado. Ángel, ¿qué se puede conocer de la imagen del Señor Sepultado que la tarde y noche del Viernes Santo recorre las principales calles y avenidas de la cabecera municipal? Primeramente es una imagen muy amada y muy querida de toda la Semana Santa que por los pinultecos. Es una imagen que tiene una gran devoción, no solamente por su belleza, ¿verdad? Que si observamos la escultura es eminentemente barroca, pero en torno a ella, todas las devociones que han surgido, la grandiosidad que tuvo la Semana Santa acá en Santa Catarina Pinula, mediados del siglo XX, que le dio ese realce y contó con tantísimos devotos. Cuentan las personas que caminaban los barrancos para llegar de las aldeas acá al pueblo. Incluso en la primera parte del siglo XX, mucha gente acá del pueblo era descalza y el único día que la gente utilizaba calcetines era para el día Viernes Santo, cargar al Señor Sepultado. Interesante ese dato, Ángel. Y pues también algo muy importante, antiguamente solo existía dentro de todo el municipio esta parroquia, Santa Catarina de Alejandría. Actualmente existen 4, existe la Señora Esquipulas, que está en Carretera del Salvador, existe también San Mateo en El Pajón, existe El Carmen en la aldea del Carmen. Y sigue siendo esta parroquia la principal de todo el municipio, pero se llevan a cabo peregrinaciones, por decirlo de alguna forma, el Viernes Santo, particularmente en la tarde, bajaban de las aldeas a la cabecera municipal para poder participar en la procesión del Santo Entierro. Así es, hay que pensar una situación. Para poder llegar al Viernes Santo, una serie de actividades, funciones litúrgicas y cuestiones tradicionales que se realizaban acá en el pueblo los días anteriores, y eso hacía que muchas familias de las aldeas se vinieran a estar toda la semana acá al pueblo. En el caso de la procesión del Sepultado, estaba la familia Con de la aldea El Pajón. Ellos tenían a su cargo el día Viernes Santo cargar las imágenes de los famosos ángeles llorones, que en realidad son 2 imágenes de ángeles que portan las armas Christi, ¿verdad? De la pasión, los clavos, la cruz, la escalera, esas insignias tan propias de la pasión de Cristo, eran llevadas por estos ángeles que acompañaban la procesión del Señor Sepultado, haciéndole una guardia a la par, y era una devoción propia de la aldea de la aldea del Pajón. Y como te repito, la familia Con era la encargada, ¿verdad? Todavía en la actualidad existe esta familia en dicha aldea. Así es, Ángel, y bien, vamos a bajar nuevamente la escalinata de la capilla de Jesús Nazareno del Señor Sepultado, que como lo hacíamos mención la semana pasada, en el año de 1992 se tiene la remodelación de la misma y se coloca la actual reja que resguarda a dicha capilla. Nos vamos a venir siempre en el interior de la parroquia de Santa Catarina Pinula y ustedes pudieron observar en el programa de la semana pasada el proceso de elaboración de este hermoso altar que por primera vez se lleva a cabo por parte de la Hermandad de Jesús Nazareno del Señor Sepultado, y que en la parte superior se puede tener la posibilidad de tener a la imagen de Jesús Nazareno presidiendo el mismo.
abajo de él se encuentra nuestro amo y Señor Jesús sacramentado. Es por ello que precisamente no ingresamos hasta la parte principal del presbiterio. Ángel, tenemos acá una de las imágenes más antiguas de esta parroquia, y como lo decíamos, la imagen que originalmente era la que le daba el origen a la cofradía, hoy hermandad. Exacto, para 1626 se hace una referencia de Thomas Gage nuevamente, y comenta que ya existe la cofradía de la Vera Cruz y la cofradía de la Santa Cruz, que sus funciones van a ser totalmente diferentes a las que podemos pensar, según refieren algunos historiadores de renombre en el país. Pero propiamente para 1683 ya aparece en el registro de la parroquia la cofradía de Jesús Nazareno. Es una imagen que tiene muchas similitudes, podríamos decir que es una réplica, está realizada según un patrón con Jesús de Candelaria. Esto tiene su origen a que tenemos que pensar, por ejemplo, que la parroquia fue eminentemente dominica, fue evangelizada por la Orden de Santo Domingo, misma orden que tenía a su cargo en Santiago de Guatemala, la parroquia de Candelaria. Entonces de ahí que viene esa similitud con las imágenes. De hecho, uno de los estandartes de la hermandad, particularmente el de Jesús Nazareno, en determinado momento, que es un óleo que está pintado en terciopelo, al observarlo pareciera que es Jesús de Candelaria, sin embargo es una pintura, es un retrato de Jesús Nazareno de esta parroquia. Exacto, así es. En la actualidad tenemos que pensar también que la imagen ha sido modificada, mal gusto de algunas personas, ha tenido malas intervenciones, ¿verdad? Entonces nos da una apariencia totalmente diferente, a la que pudieron haber apreciado nuestros antepasados. Pero siempre ha sido una imagen que tal vez en la actualidad no tiene el arraigo ni mueve tantísimas masas para su cortejo, pero que en un principio fue una de las imágenes fundamentales, y que con la reorganización de la iglesia después de la reforma liberal, con el regreso del arzobispo, se da esa reorganización de las hermandades. Y Pinula tiene una particularidad porque hay personas que empiezan a escribir sus propios viacrucis, siempre llegando la guía y el ordenamiento de la iglesia, pero con sus propias palabras empiezan a expresar ellos lo que sentían, lo que padeció Jesús en el Vía Crucis, y lo dejaron plasmado en manuscritos que hasta nuestra fecha todavía conservamos, ¿verdad? Son unas meditaciones sobre la pasión muy exquisitas, no se separan ni se alejan absolutamente nada de lo que ha mandado la iglesia en este sentido, pero tienen esa particularidad, fueron escritas por pinultecos dedicadas a su Nazareno. Precisamente esos manuscritos, hace algunos días tuvimos la oportunidad, gracias a tu persona, de tener acceso a ello, y es algo realmente impresionante. La caligrafía, la redacción, escrito a mano, no hay tachones, o sea, son una serie de elementos, independientemente de lo que allí dice, pero era todo un arte el poder elaborar un documento de eso para las personas de esa época acá en el pueblo. Exacto, y las limitaciones que también, porque recordemos que la mayoría de personas del principio del siglo XX en este pueblo o se dedicaban a la marranería o eran agricultores, y de las 3 personas que se tienen estos manuscritos eran agricultores, y a pesar de todas esas dificultades, esas limitaciones que tuvieron, lograron hacer un trabajo muy perfecto, muy elaborado. También no solo dedicado a Jesús Nazareno, también existe la vía sacra dedicada a la Virgen de Soledad, muy particular, consta de 9 pasos, actualmente todavía se sigue rezando acá el día sábado de gloria. Es interesante ese dato también,
que nos comparte Ángel en esta noche con respecto a la imagen de Jesús Nazareno. Vamos a seguir caminando acá en el interior de la parroquia de Santa Catarina de Alejandría. Estamos caminando, es una sola nave, la cual pues usted puede ir observando, y precisamente acá podemos observar el agujero en el piso. Acá se coloca la cruz el día Viernes Santo. Es otro de los elementos que debemos mencionar, puesto que posterior al ingreso de Jesús Nazareno se tiene la posibilidad de poder meditar lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo con el sermón de las 7 palabras. Posteriormente el descendimiento inicia la procesión del Santo Entierro. ¿Y por qué hacemos mención de esto, Ángel? Porque la imagen que se utiliza para la procesión de el Señor sepultado, es decir, para la procesión del Santo Entierro, es otra totalmente diferente a la imagen que se utiliza del Señor sepultado para poder llevar a cabo la crucifixión y descendimiento. Exacto, así es. Según hacen referencias algunas personas, la imagen que sirve para hacer el descendimiento es una imagen que dona una familia de acá de Pinula, porque mandaron a hacer una imagen y el escultor no se las hizo con las medidas que ellos habían solicitado. Entonces mandan a regalar esta imagen al templo, y desde ahí se empieza a realizar el acto del descendimiento. Previamente, obviamente, la crucifixión se realiza con esta otra imagen. También es una imagen muy hermosa, es muy querida en algunas actividades como la unción y algunas velaciones que se hacían antiguamente para medio año, en el mes de agosto, y el 1 de noviembre se utilizaba esta imagen. Solo una cuestión se me había olvidado, con respecto al Via Crucis que hablamos, que era muy propio de acá, escrito por personas pinultecas. Se hace el Via Crucis con una estación totalmente diferente a la actual. La imagen salía del templo y acá donde está la Santa Cruz en el parque era la primera estación. Luego tomaba sobre la zona 1 hasta llegar al cementerio, porque en este lugar existió en tiempos de la colonia el Calvario, como en otros pueblos aún existe. Acá también existió una capilla que se llamaba el Calvario, y ahí era donde finalizaba el Via Crucis. Estos pasos tienen una distancia que, según cuentan las personas de acá, es la misma distancia que tienen los lugares donde sucedieron los hechos en Jerusalén. Antiguamente existían unas piedras con una cruz en toda la calle de la zona 1, donde todos los años eran las estaciones en ese mismo lugar. Estamos acá ante otra imagen que es muy querida. Es precisamente la primera capilla, la primera hornacina que está al ingresar a la parroquia en el lado izquierdo. Estamos hablando de Jesús del Pensamiento, Ángel. Así es, el ex homo Jesús del Pensamiento. Igualmente que una imagen que se encuentra en la sacristía, que es de Jesús en la columna, cuando en el momento que es flagelado. Estas dos imágenes probablemente fueron utilizadas por la cofradía de la Vera Cruz en tiempos de la colonia, y servían como las famosas procesiones de sangre que se realizaban en la ciudad de Santiago de los Caballeros, que tenían una función principal, que era expiar los pecados, ¿verdad? Entonces la gente iba azotándose, iba realizando actos de sacrificio durante toda la procesión con estas imágenes como expiación de sus culpas. Estas dos imágenes fueron muy queridas también, y a mediados del siglo XX fueron utilizadas por la Hermandad del Señor Sepultado para realizar Via Crucis durante todos los días de la Semana Santa. Es interesante este dato, Ángel, de poder conocer un poco más acerca de la devoción hacia la historia de las imágenes. Y vamos a ver otro acá de los enseres de la hermandad,
particularmente habrá un programa específico que platicaremos de ello, pero es esta urna, Ángel. Tiene características muy particulares y muy especiales. Recuerdo en la velación del año 2000, yo tuve la posibilidad de tener a mi cargo la velación de ese año con la ayuda de mucha gente de acá de la hermandad, y recuperamos el patrimonio de la urna, como lo es la parte de arriba del palio, que por lo menos yo creo que no he observado otra urna con características similares. Exacto, es muy peculiar esta situación de la urna. Incluso para la gente del pueblo es como que muy chocante, muy fuera de su gusto ver la imagen del Señor sepultado en una procesión sin su urna, ¿verdad? Por ese mismo apego que se tiene a estos enseres que se han hecho a través de los años con esfuerzo y siempre con el amor y la devoción de este pueblo. ¿Vos te recordás particularmente en la década de los 80s y mediados de los 90s, en la parte de arriba tenía una pequeña estructura, contaba con un tubo de neón y arriba de eso se le colocaba un arreglo floral? Exacto, así es, como hablamos de lo mismo, ¿verdad? Es esa devoción que se desborda y que muchas veces trata de explicarse de formas muy sencillas o muy particulares de la gente hacia sus imágenes de devoción. Así es, y precisamente la urna se encuentra vacía, puesto que en la parte de afuera se encuentra la imagen del Señor sepultado, que hacía mención Ángel, la otra imagen del Señor sepultado, y que precisamente podemos admirar en esta noche fuera de la urna que se encuentra al nomás ingresar en la parroquia a mano izquierda, Ángel. Así es, esta es la imagen que se utiliza para la crucifixión y el posterior descendimiento que se tiene a cabo el día Viernes Santo, totalmente diferente a la imagen que se procesiona, ¿verdad? Y en la parte podríamos decir del fondo, tenemos otro patrimonio que no solo es un patrimonio de la hermandad, sino que también es un patrimonio de la parroquia, puesto que ustedes pueden observar el escudo de la misma. Me refiero tanto al escudo de la hermandad como al escudo de la parroquia, y que son particularmente elementos que este año la junta directiva que actualmente preside el señor Luis Ramírez Paniagua ha tenido la posibilidad de recuperar este elemento muy propio que anteriormente era utilizado, Ángel. Así es muy particular rescatar estos elementos tan propios del pueblo, tan particulares. En el caso de estos dos escudos que vemos, el escudo de la parroquia y de la cofradía de Santa Catarina, y el escudo que actualmente vuelve a retomar la Hermandad del Señor Sepultado, son unos escudos elaborados, diseñados por un pinulteco también en la década de los 70, don José Víctor López Sánchez, que aún está con vida y es una persona de la cual podemos apreciar un conocimiento muy alto de las costumbres y tradiciones y también de la historia de nuestro pueblo, de las imágenes. Fueron diseñados por él, y esto surge porque el entonces párroco Arturo Goffard decide que las tablitas que servían como cancel en el templo ya no eran muy de su gusto, entonces le solicita al señor Víctor López la donación de este cancel, que fue bendecido el 21 de junio de 1971. Y como les repito, los dos escudos fueron diseñados por don José Víctor y son totalmente propios de este pueblo. Yo aplaudí mucho la moción de la hermandad de retomar este escudo, ¿verdad? Es un escudo muy propio, podemos apreciar la corona de espinas, un elemento iconográfico totalmente propio de la Pasión de Cristo, la Santa Cruz en el centro y las letras JHS que significan Jesús Hombre Salvador.
También nos contabas que este cancel fue elaborado en el barrio de Gerona, en la zona número 1, Ángel. Así es, según cuenta la esposa de don Víctor, doña Florinda Monterroso de López, ellos contactaron a unos carpinteros antigüeños, pero por la misma dificultad que iba a haber a traer en aquella época este mueble, se decide conseguir un espacio propio en el barrio Gerona. Ahí fue tallado, fue llevado el diseño, dicho sea de paso, todo el diseño del cancel fue elaborado por don Víctor, al igual que los escudos, y fue llevado a él y trabajado en el barrio Gerona, y luego trasladado acá, apoyado por uno de los señores también, don Claudio Álvarez, que fue el que patrocinó el transporte de dicho mueble. Es interesante, puesto que hemos tenido la posibilidad, gracias a ese acucioso trabajo que has desarrollado, que has llevado a cabo, el poder tener todos estos datos que hoy en día son sumamente importantes. Sabemos que aún hay mucho más que poder escudriñar, poder investigar, y que como Hermandad de Jesús Nazareno y Señor Sepultado, que dicho sea de caso, en tu caso como por ser miembro directivo, pues también tener la posibilidad de dar ese gran aporte. Hoy considero yo que no solo los pinultecos, sino que también las personas que amablemente nos han sintonizado y que lo podrán seguir haciendo en nuestra página, han tenido la posibilidad de poder aprender mucho. Creo que todos hemos aprendido mucho. Ha sido muy enriquecedora tu intervención, Ángel. Sabemos que estás trabajando fuertemente. La meta, adelantándonos un poquito acerca de este trabajo, es que el próximo año se logre plasmar en tinta y papel el trabajo que está desarrollando Ángel con respecto a sus investigaciones. La Hermandad de Jesús Nazareno del Señor Sepultado, a través de su junta directiva, está apoyando este proyecto. Estamos ya trabajando para que la cuaresma del año 2020 se pueda hacer la presentación de el libro, lo voy a decir con todas sus letras, en donde se plasme el trabajo que Ángel ha estado desarrollando con la supervisión de grandes historiadores a nivel nacional. Y acá en Santa Catarina Pinula hay mucho talento, hay gente que se ha estado preparando y que se sigue preparando para poder compartir sus conocimientos, sus investigaciones, y prueba de ello es Ángel. Ángel, pues gracias por haber platicado con nosotros en esta noche y por habernos dado precisamente esta cátedra de conocimiento en la cual pues nosotros y todos los patojos que integran la hermandad hoy en día pudieran aprender mucho de vos. Así es, muchas gracias a la hermandad. Desde un principio, en el año pasado que Luis asumió la presidencia, pues hablamos ahí un poco del acompañamiento que podíamos dar, basado en todos la recabación de datos históricos que se han tenido en conversaciones informales con personas de acá del pueblo, pero también la base científica fundamentada en documentos de primer orden que se resguardan en el archivo de la arquidiócesis, que es una accesibilidad que, gracias al licenciado Alejandro Conde también, que está a cargo de dicho archivo, he tenido la accesibilidad a estos documentos. También al entusiasmo de mis compañeros de la Escuela de Historia, de mis alumnos, de mi familia, de mis amigos, a quienes también les mando un saludo, y siempre la dirección de mis catedráticos y amigos, como así les llamo, el doctor en Historia Fernando Urquizú y el maestro en Historia del Arte Walter Gutiérrez. Ángel, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros este cúmulo de conocimientos en esta noche. Vamos a dejarlos acá con la imagen del Señor Sepultado, que al mediodía del Viernes Santo es crucificado, y posteriormente a, como lo decíamos, el sermón de las 7 palabras, en el momento en el cual el interior de esta parroquia es insuficiente para la cantidad de personas que alberga y quieren ser parte de esos oficios propios del día, es
descendida de la cruz para posteriormente a las 16 horas, día en el cual en antaño era el horario de un entierro. Es por eso que la hermandad sigue manteniendo ese horario tan característico de las 4 de la tarde, iniciar la piadosa procesión del Santo Entierro. La próxima semana, cuando el calendario nos marque día martes 19, día del glorioso patriarca San José, nosotros volveremos a través de JHSTV, que es hemos bautizado así el canal de Facebook Live de la Hermandad. Podremos conocer más de la devoción, de las tradiciones del pueblo pinulteco. Muchas gracias a todos por su sintonía. Yo soy Raúl Varillas, con permiso, buenas noches, hasta la próxima semana. Vamos, señores.